ni todos los filósofos son licenciados en filosofía, ni todos los licenciados en filosofía son filósofos. No sé si habrá una clase de lógica, será un poco elevado. Bueno, en este libro, por ejemplo, dices, a mí una cosa que me parece muy bonita, que la filosofía sería metafóricamente como un intento de religión racional, lo que incluye la búsqueda de una cosmovisión intelectualmente honesta, que tenga en cuenta y evalúe críticamente los resultados de la ciencia, una especie de brújula intelectual. También hablas ahí también, y del libro de Lo mejor imposible, de la búsqueda de la felicidad. Pero ahora, en esta línea que estamos hablando, me gustaría comentar cómo es que alguien como tú, tan interesado por los entresijos y por las minucias de diversos tipos de ciencias empíricas y formales, se ha empeñado en casi todos sus libros en un esfuerzo divulgativo al gran público. No escribes para otros filósofos, salvo ciertos artículos muy específicos, no escribes para especialistas, la gran mayoría de tus libros son para el gran público. ¿Por qué? Bueno, no es cierto eso. Yo no escribo para nadie en parte, yo escribo para mí. Es decir, que son libros muy claros, muy precisos, que se pueden leer. Pero la filosofía toda es así. O sea, yo no conozco ninguna... Hombre, evidentemente si yo escribo una cosa muy técnica de matemáticas o de lógica, eso no lo entiende nadie más que 4 gatos, eso ya lo sé. Y en general las revistas de matemáticas pues no las entiende nadie. Es decir, las revistas, incluso un catedrático de matemáticas profesional de la universidad, en una revista de matemáticas solo entiende de vez en cuando algún artículo que es de su especialidad, porque la matemática está dividida en cientos de especialidades distintas y cada uno solo entiende lo de su campo. Pero eso no es óbice para que este tipo de especialización técnica que requiere de unas matemáticas muy sofisticadas y de una terminología muy poco habitual, esto no ocurre con la filosofía. O sea, uno, por ejemplo, pues cualquier libro de estos autores que hemos citado, tanto si son españoles como extranjeros, de Torretio, de Mario Bunge o de Ferrater Mora, se pueden entender, y si uno lee, por ejemplo, pues también, si uno le parecerá lo que sea, pero si uno lee a Wittgenstein, o si uno lee a Popper, o si uno lee a Russell, o si uno lee a Cassirer, o si uno lee aunque a mí no me gusten como autores, pero en fin, si uno lee a Nietzsche, o si uno lee a quien sea, esto se entiende. O sea, uno no trata de hacer... En el idealismo alemán había una tradición de que se escribían unas cosas, que aparte que no significaban nada y eran pura palabrería, pero se decía que en multitud de anécdotas, probablemente apócrifas, que había una voluntad de que no se entendiese. Siempre hay muchas anécdotas estas que se atribuyen a diversos pensadores y autores, que se dice que cuando escribían algo se lo daban a leer a su secretaria y le decían: ¿lo entiende usted, señorita? Y si ella decía sí, dice: pues devuélvamelo, que vamos a oscurecerlo a ver si no se entiende. Y efectivamente, por ejemplo, en la época aquella en que había, no sé si llamar a Heidegger, no sé cómo calificarle, pero en fin, un escritor de cosas abstrusas, decía unas cosas que nadie entendía, claro, y que son ininteligibles, y sobre todo los que mejor lo entendían a Heidegger son los que lo leían en traducción, porque normalmente el traductor siempre lo mejoraba mucho, como no entendía nada, trataba de hacerlo más inteligible. Pero si uno lee en el original alemán, es que no se entiende absolutamente nada. Y efectivamente la nada nadea y el habla. Bueno, pues si la nada nadea, pues qué sé yo, pues el vaso vasea y el libro librea y el zapato zapatea. Bueno, estas cosas se pueden decir, pero no significan nada. Y no significa que para entender, por ejemplo, estas cosas de Heidegger, pues que haya que, o cuando... pero Heidegger es el último de esta tradición del idealismo alemán. Penúltimo, casi. O penúltimo, pero si uno se va al principio de la tradición, que está en Hegel, que es el primer filósofo, filósofo entre comillas, diría yo no lo considero un filósofo, pero en fin, el primero que le pusieron de profesor... ¿Por qué no lo considerarías filósofo? Y antes ese comentario también con Nietzsche que has hecho. Bueno, porque comparado con estos otros filósofos. No, para mí un filósofo para mí la filosofía es
O sea, bueno, tiene una vertiente teórica y una práctica, pero la vertiente teórica lo que trata de suministrarnos es un conocimiento de la realidad. O sea, Aristóteles trataba de saber pues de qué están hechas las cosas, de qué hemos hechos nosotros, cómo son las órbitas de los planetas, cómo empezó, en fin, cómo funciona esto, qué función tiene el cerebro en nuestro cuerpo, cuál tiene el corazón, cuál tiene el no sé qué. O sea, trataban de comprender la realidad. Entonces, y Kant también, y todos, y cuando a principios del siglo XIX, coincidiendo con el apogeo del romanticismo en Alemania, se reordenó la Universidad de Berlín, entonces en Prusia se dijo que todos los que estaban allí un poco mezclados haciendo filosofías y ciencias y no sé qué, que los iban a separar. Entonces a todos los filósofos que sabían algo de algo, los sacaban de allí y los llevaban a otros departamentos. Y allí pues se quedaban 4 gatos que no sabían nada de nada, que normalmente antes estarían allí para hacer un café y llevárselo al otro. Y les añadieron pues a los teólogos, a los críticos literarios y tal. Entonces se creó una gente como Hegel mismo, que no sabían absolutamente nada de nada, excepto de teología y de cosas de derecho y de literatura. Entonces, por ejemplo, Hegel dice cosas tales como que, bueno, cuando la idea sale fuera de sí misma y piensa en sí misma y tiene nostalgia de sí misma, entonces en este ir y venir entre sí misma y el fuera de sí misma, tal, le entra una especie de tembleque y entonces dice, y eso es la electricidad. Bueno, pero esto lo está diciendo en la época en que ya Maxwell y Faraday y tal están haciendo la teoría electromagnética. O sea que ahí ya, esto es un tipo de discurso que aparte de que es aburridísimo, ininteligible y realmente pues uno puede leer a Hegel pues como penitencia, ¿no? Dice, padre, qué pecado, pero de penitencia léete un capítulo de Hegel, pero es una cosa. Pero esto no es que sea difícil porque haya ahí mucha matemática o porque él habla en griego, ¿no? Él habla en un alemán muy malo, desde luego, pero bueno, habla en alemán y no utiliza ningún tipo de terminología científica. Pero luego esto pues va degenerando y llega a estas cosas de Heidegger. Pero todo este discurso le podemos llamar filosofía si queremos, pero yo distinguiría entre la gran filosofía y la pequeña filosofía. Y sí que es cierto que hoy en día, pues, por ejemplo, en muchos países, y en los países latinos en concreto y tal, pues que todavía hay mucha pequeña filosofía y que la pequeña filosofía tiene ciertas ventajas. Y la primera ventaja es que es mucho más fácil. O sea, si tú quieres decir algo sobre la estructura del vidrio, por decir algo de este vaso, pues eso es un poco complicado, tienes que meterte en la cristalografía, en la química y tal. Bueno, pues si ya te vale con decir cosas como que el vaso vasea, pues bueno, para eso no hace falta estudiar eso. Bueno, lo dices o dices cualquier parida, ¿no? Dices que el vaso es la concreción posmoderna de la nostalgia del ser ahí. Bueno, pues muy bien. De la Fer Socal, ¿no? Un poco la parodia. Claro, entonces Socal de... Sí, pero vamos, repito que si hoy en día, hoy en día la filosofía, por ejemplo, en muchos sitios y en España también está bastante desprestigiada, como se nota que, por ejemplo, en la universidad, para entrar a la Facultad de Filosofía basta con tener un 5, que es la nota más baja, mientras que en otras actividades más prestigiosas pues hay que tener un 3, un 2, un 1, tal, en nota. Y es muy razonable que la filosofía esté desprestigiada, porque la filosofía que muchas veces con la que la gente entra en contacto pues es muy mediocre. Pero por otro lado hay un interés muy grande por la filosofía como dimensión humana. Es decir, que por parte del público general. Sí, a la gente le interesa mucho la filosofía. Y incluso los autores científicos, sí, claro, que hace tiempo que hacen más filosofía que los filósofos y venden muchos más libros que los filósofos, cuando Richard Dawkins, cuando Stephen Hawking, cuando todos estos tíos publican libros, se venden como rosquillas, pero se venden no porque la gente quiera aprender ecuaciones o datos. La gente lo que quiere es filosofía, lo que busca en Richard, lo que buscan estos es filosofía, la que no les dan los filósofos pues la buscan ellos. Lo que bueno llama la filosofía espontánea de los científicos o algo así. Bueno, espontánea no espontánea, que segregan, que también habéis criticado también, que bueno. Lo que interesa a la gente, o sea, si a la gente le preguntas, no sé, pues de
O sea, la gente se interesa mucho cuando se produjo, por ejemplo, la secuenciación del genoma humano. Pues esto es... Claro, nunca se había podido hacer antropología filosófica, porque para hacer filosofía de algo hay que empezar por conocer ese algo un poco. No se sabía nada del ser humano. O sea, Aristóteles pensaba que el cerebro era un refrigerador, o sea, no se sabía nada. Las cosas que decía Descartes eran absolutamente demenciales sobre esto. No sé dónde lo dice, no sé si la naturaleza humana, que hace apenas 100 años, no llega a 100 años, bueno, en biología, 53 hace conocemos 100 la ley, años o 120 años más. no se sabía que había genes, ni genoma, no se sabía que había neuronas, ni sistema nervioso, no se sabía nada de la evolución, no se sabía que la especie humana tuviese una evolución, no se sabía nada de los australopitecos, de los no sé qué. Nadie había analizado un gen, nadie había escarbado en la Tierra para encontrar fósiles o huesos. Es decir, prácticamente respecto a los seres humanos no se sabía nada de nada. Entonces, claro, los filósofos no podían hacer antropología filosófica, lo único que podían decir es cosas, por ejemplo, podían decir cosas tales como, bueno, empezar por unas definiciones arbitrarias y absurdas, como diciendo, lo simple es lo que no se compone de partes. El alma es simple. ¿Qué significa el alma? Y como es simple, no se compone de partes. Como no se compone de partes, no puede descomponerse y, por tanto, el alma es inmortal. Ya está demostrado que el alma es inmortal. Bueno, este tipo de juegos de palabras, pues sí se podían hacer, pero eso no tiene que ver con el estudio del ser humano, ni con la realidad, ni con nada. Y otro, pues podía decir otra cosa, ¿no? Uno podía decir... El hombre es un grito en la noche. Pues muy bien, pues un grito en la noche. Pero eso pues concebido como poesía y tal, pues a lo mejor tiene su gracia, pero ¿qué significa eso como conocimiento? Bueno, pasando un poco de estos aspectos